tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Bonito Querida domingo. Beca, y Sergio Almazán, que nos ha estado acompañando en un recorrido Sergio. extraordinario, donde estamos visitando o alzando la vista al caminar por el centro de la Ciudad de México para encontrar lo que queda de un ejemplo extraordinario de la arquitectura virreinal mexicana, que son precisamente los nichos y las hornacinas que se encuentran o coronan muchos de los edificios antiguos del centro. Hemos recorrido prácticamente, si dividimos el centro en cuadros, en cuadrantes, o pensamos en los viejos barrios, ya recorrimos 3. Claro. Nos falta esta parte del centro. Estamos en Perú y República del Brasil, una calle muy antigua, la calle que conectaba Tenochtitlan con Tlatelolco, y que desde ahí tiene una carga histórica y de pasado impresionante. Y a partir de este punto comenzaremos a revisar y a tratar de desentrañar un poco lo que Sergio nos pueda aportar de la historia de estas expresiones. Este es maravilloso, ¿no? Sí, y bueno, yo solo iba a comentar que estamos bajo una plaquita que nos dice Puente de Santo Domingo. También creo que cabe la pena mencionar que Perú es una de esas calles que siguen teniendo ecos de los antiguos canales. Es de las pocas calles curvas que podemos encontrar en el centro histórico y pues bueno, también con el nombre de la calle, la reminiscencia de que aquí debe haber un puente para cruzar pues ese pequeño canal. Claro, voy a dejar ahí nada más que quede en la memoria esta indicación que hace sobre el puente de Santo Domingo. Estamos en el barrio dominico, que es, digamos, la parte norponiente del viejo o del antiguo casco histórico de la Ciudad de México, porque después la siguiente calle, cómo una calle puede cambiar su vocación, Héctor, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con uno de los confines desde época prehispánica más importantes de la actividad social, pero lo dejo ahí aparte. De momento me llama la atención porque seguramente ustedes dos, que son más hombres de bibliotecas y hombres sabios, sabrán la razón de este nicho, porque por más que le estuve hurgando, la primera imagen que nosotros vemos ahí, o el primer dato que nos puede decir, dice, claro, es San José con el niño, ¿no? Cuando uno ya presta atención, porque las pilastras, estas columnas estípites, no nos permite ver del todo, sino hasta que uno queda de frente, y que gracias a la magia de la tecnología hoy pueden acercarse, ¿no? Uno puede distraer la atención, pero hay un dato que nos dice de quién se trata. Porque uno primero, insisto, desde aquí que ya podemos verlo, dice, claro, San José, patrono de la ciudad, puerta de entrada norte hacia el centro, pues todo eso es falso, porque en realidad se trata de un personaje que seguramente la vocación estuvo aquí. Claro, de los sastres. De los sastres, ¿no? Y un poco también nos explica cómo las siguientes calles pues van a ser de los vestidos, de los trajes, ¿no? Y que ya desde aquí logramos ver, ¿no? Estamos hablando de San Omobono, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que te hace identificarlo? Bueno, a ver, primero, sobre la mano que ahora ya no tiene aquí, regularmente tenía una cinta envuelta. El segundo elemento es que en el cordón, lo que podemos ver de Ambrosio, que también se le conoce así, llevaba los alfileres. Y el otro es que siempre lleva una bolsa, que se piensa, unos decían, son monedas, no, son hilos. Lo que llevaba era hilos, entonces dicen, bueno, pues este hombre que se dedicaba a surcir ropa para los mendigos. Él salía a las calles y entonces se podía encontrar a estos indigentes y demás, y les daba ropa para cobijarse, y les surcía ahí la ropa. Entonces, esos elementos los vemos aquí, y a mí me gusta mucho esa imagen, porque entonces nos recuerda una vocación de esta zona que seguramente lo hubo. Seguramente era un barrio de sastres. El gremio se asentó en algún momento aquí. Todavía queda una reminiscencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, de sastrerías. De sastrerías, de tiendas de venta de ropa. Es una tradición antiquísima en este rumbo de República del Perú y el tramo de República del Brasil antes de llegar a Santa Catarina. Pero hay otro elemento que me llama muchísimo la atención y me gustaría que nos lo explicaras. Es precisamente el azulejo, la talavera, que decora. No hemos encontrado uno. No habíamos visto ninguno, por eso. Y este está muy ricamente decorado con talavera. Y además
muy bien conservado, o sea que eso es lo que todavía además sorprende, ¿no? Primero, Katz decía que esto ya es el final del siglo XVII y el XVIII, y que es además una competencia. Hay que recordar que Puebla, desde su fundación, consideró por su riqueza económica que debía de ser llamada la capital de la Nueva España, ¿no? Nunca fue posible ello, para los propios conquistadores y después para los virreyes consideraban que esta ciudad, que es la que habían conquistado, tenía que ser la capital. Sí, había una carga simbólica. Había una carga simbólica, militar, histórica y económica, ¿no? Y entonces empieza a reproducir en México, primero, lo que llamamos el azulejos, azul de lejos, poner este mosaico vidriado, imitación de Talavera de la Reina de España, en las cúpulas de las iglesias. Y después en la ornamentación de casas nobles. Y por último, seguro en ese siglo XVIII, ya lo que conocemos como el barroco talaveresco, ¿no? Que es justamente esto. Hay digamos, un hito, que es la construcción de la Casa de los Azulejos. De los Azulejos. Cuando se da ese derroche de ostentación, de color, de riqueza, de estatus, en una ciudad que está hecha de tezontle y de cantera, y de repente a una familia extravagante se le ocurre decorar el exterior con azulejos, la ciudad queda pasmada. Y los ricos, los aristócratas, comienzan a tomar esos elementos para imitarlos, para meterlos en sus cocinas, en sus baños, en los pasillos, en los corredores. Pero es que se vuelve una manera de ostentar riqueza, claro, ¿no? de demostrar Es una señal de estatus. Estuvimos en la casa de 5 de febrero, donde está representada por medio de azulejos toda la servidumbre de la casa, ¿no? Está el lacayo, están los cocineros. Es un tesoro que quién sabe en qué condiciones se encuentre. Sufrió muchísimo deterioro. Se lograron preservar unos cuantos, pero era precisamente eso. Daban cuenta por medio de los azulejos de la riqueza de la señora. Claro. De la señora X, le llamamos, no se conocía el nombre, del nombre de toda la servidumbre que tenía a su disposición la familia. Entonces, cuando se construye la Casa de los Azulejos, el azulejo se empieza a derramar como una señal de ostentación y de estatus a lo largo de toda la ciudad. Entonces, esto nos permite datar perfectamente en qué momento se levanta. Y también nos permite entender que el gremio de los sastres debió de haber sido un gremio muy rico, ¿no? Muy importante y con mucho dinero. A ver, consideremos de dónde... La Santísima. La Santísima, claro. Es que consideremos de dónde van a venir los hilos, de dónde van a venir los algodones, las sedas, ¿no? Entonces, no se podía, tan es así que tienen que destinar una calle. Recuerden cuando estábamos en Tacuba, que decíamos esta calle de la Alcaicería, ¿no? Que en árabe es hilo fino, ¿no? Destinar un lugar lo más lejano del centro para poder tener ese resguardo de un material tan preciado como van a ser los hilos de seda. Entonces, imagínate quién podría tener acceso a lo que bajaba de las naos, exacto, las telas, las distintas cosas. Las porcelanas. Que solamente, ¿no? Pero en el momento de, digamos, en el vestir, pues eran los sastres, claro, los que recibían esos materiales y desde luego los encargos de la aristocracia para que les hicieran las capas, los jubones, todas estas prendas que me impresiona mucho una crónica de 1629 de Thomas Gage, que describe el vestuario ya en 1629, o sea, un siglo después apenas había pasado, y ya describe el vestuario de los habitantes de la Nueva España diciendo, pues, es la ostentación, el derroche, lo considera casi un pecado, claro, por la manera en la que salen a la calle vestidos los caballeros y las damas. Bueno, en el corazón de todo eso estaba el gremio de los sastres que se deben haber enriquecido. A los sastres les debemos el estandarte de la ciudad, ellos lo confeccionaron, claro, ¿no? El escudo de la ciudad lo hicieron unos sastres. Sí, y que además también recordarán 2 siglos más tarde como Madame Calderón de la Barca, lo que más les sorprende es la forma en que las recepciones que se le dan en la Ciudad de México, pero la vestimenta y las joyas. Dice, esta forma barroca de seguir conservando hasta en su cuerpo, ¿no? A estas familias nobles les sorprende, dice, por favor que alguien les diga que los diamantes no se ponen de día, que deslumbran en una ciudad que es muy luminosa, ¿no? No dejan ver todo lo demás, pero una manera eso de expresar en el cuerpo la nobleza, la riqueza, ¿no? Y ahora ya estás mirando, Héctor, lo que tenemos aquí atrás. Sí. Vean nada más esta casona debe ser finales del 19.
Incluso tiene una placa con el nombre del ingeniero civil que hace el edificio. Que es ya neocolonial, es decir, ya no es... Sí. Yo creo que es antes que el neocolonial, ¿no? No es antes, o sea, tiene esa, a ver, es porfiriana, ecléctica, sí. ¿no? Y a lo mejor es el fin de este eclecticismo porfiriano, ¿no? Esta mezcla de Italia, de Francia y de España, pero con esas reminiscencias de querer respetar la traza ornamental de esta calle, ¿no? O sea, hacer esa jaraca pero fíjate, en la tienes fachada. razón, Beca, anuncia lo que va a venir con el lo que va a ser, ¿no? exacto. Ya está latiendo ahí. Ya está ahí, ¿no? Presente. Me gusta mucho la entrada con las columnas. Neoclásicas. Ajá. ¿no? Y vemos y ahí una sobrecarga de ornamentación increíble, ¿no? Tratan de hacer como unas sajaracas en la portada, una imitación de unas sajaracas. Sí, fíjense los escudos laterales, el remate del búho en la parte superior de la casa. ¿Quién tenemos? María Virgen cargando al niño, dice abajo Ave María. Ah, es verdad, sí. Sí, y fíjense cómo están las gárgolas, ¿no? Soportadas por estas figuras que nos, además como si fueran estas formas mitológicas, ¿no? Por eso les digo, esos son los elementos. ¿El año de esto? Es finales del 19, o sea, digo, tienen esta placa de... Porque da la impresión de que más que ser una residencia, ya es uno de los primeros edificios de departamentos. Sí, sí lo parece. Y bueno, esta casona junto con esta otra, ¿no? Donde pues dos personajes que pasarán pues a la memoria histórica, ¿no? De la literatura de México, ¿no? Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos María Bustamante, ¿no? Pues estos dos personajes en estas casas, que esto sí vemos la manufactura colonial, ¿no? Claro. Y junto con otro nicho que sorprende mucho, que yo que soy siempre muy mal pensado, pienso que ese nicho no estaba ahí, no era de esa casa. ¿Cuál? El siguiente que vamos a ver. Ya. Y que además está puesto seguramente... ¿Como empotrado? Empotrado, sí. Recuperado probablemente de una casona que en algún momento habían cambiado su destino, su función, o habían destruido o se había caído en algún sismo, recuperan y colocan ahí porque no hay ninguna razón ni en proporción, ¿no? Para que aparezca ahí la Virgen María, una especie como de Madonna colocada ahí. Vean las proporciones. Sí, se ve demasiado grande para un edificio tamaño, tan pequeño, ¿no? Sí, ¿no? Y la vemos ahí, vean nada más la factura, ¿no? Ya vemos que tiene una oquedad o un espacio, un hueco profundo para poder colocar todos los elementos que están ahí, ¿no? Un coro angelical que le está acompañando a la Virgen coronada, cargando al niño, y abajo, como toda esta escena del viaje, de traer la evangelización a América, ¿no? Vemos las olas del agua, vemos incluso los dos religiosos que están ahí al lado. De un lado se logra distinguir quién es, el otro ha perdido tanto la figura, ¿no? Pero vemos ahí a Santo Domingo, que incluso tiene el rosario ahí. Entonces, esto nos dice que tuvo que haber sido un nicho que estaba muy cerca de aquí, porque este es el barrio dominico, ¿no? Pero que fue colocado, insisto, es mi pensamiento malévolo, de que no, de origen no estaba aquí. O dos, que la casa cambió. Sí, que la casa fue dividida, ¿no? Sí, y que quizá ambos edificios era parte de... Y que esa era la puerta de acceso, la puerta principal, ¿no? Pero sí. Tienes ahí esa puerta, entonces me hace un poco de ruido. No, está modificado y completamente intervenido. Sí. Pero mira, se aprecia un poco como una suerte de arco por ahí, ¿no? Entre sí, la exacto, columna de que estaba... y un balcón, ¿no? Y por ese arco yo decía, no podía estar ahí. ¿no? Sí, es un poco extraño. Es extraño, pero son de esos regalos que cuando uno camina por la calle se encuentra esto aquí, y además ya colocado no en esquina, no en la parte superior, sino en medio de la casa. O sea, recibía a lo mejor el acceso a la casona, ¿no? Sí, sí. Sí, probablemente ahí se ve la huella de una puerta. Pero está definitivamente modificado, totalmente desfigurada la proporción no nos corresponde. Pero sí Creo que tiene una lindo, placa de lo del sismo, ¿no? ¿No tiene ahí una plaquita? Sí, de reconstrucción. Entonces fue de reconstrucción cuando del sismo. caminábamos yo les decía, y mencionabas tú la idea de el arco
de Santo Domingo, y que la siguiente calle fue la calle de la pulquería, de los pulqueros, justo en la esquina donde estaba. La pulquería de Celaya. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, ¿cómo de una calle a otra las vocaciones que desde época prehispánica se conservaron en toda esa región, ¿no? Y después venimos hacia acá y nos encontramos otras vocaciones que desembocaban. Esto originalmente no estuvo aquí, ¿no? Estaba enfrente y empezamos a ver el muro rojo de tezontle fuerte que Arrieta hace para poder levantar lo que desea que ya no se vuelva a caer, ¿no? Vale mucho la pena que ya viste lo de adentro. Darse una vuelta cuando usted ande caminando por aquí en el número 43 y entrar a ver el interior de esta construcción. Se conservan las columnas antiguas del siglo XVIII, ahí se alcanzan a ver en el patio. Valdría la pena asomarse y ver qué se conserva del entorno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me emocionó mucho pasar frente al lugar donde murió Manuel Gutiérrez Nájera. Ojalá ahorita al volver tengamos un minuto para tratar de imaginar lo que pasó el día que murió Gutiérrez Nájera. No se vayan. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Pues acabamos de pasar la placa
que anuncia que en esta casa que estamos viendo aquí atrás murió el gran poeta y cronista de la ciudad, Manuel Gutiérrez Nájera, el poeta del Boulevard. El día de la muerte, la noticia corrió rápidamente y cuentan los diarios de ese tiempo, se hizo un tumulto inmenso en este lugar. Manuel Gutiérrez Nájera pues había hecho el poema más pegajoso de la literatura mexicana, el poema dedicado a la duquesa Job, ¿no? Que es un recorrido por la calle de Plateros, en ese tiempo de Madero. Era un poeta que había llenado de páginas deslumbrantes, un prosista extraordinario que había llenado de páginas deslumbrantes los periódicos del siglo XIX, un trabajador incansable, tenía como 16 seudónimos porque entregaba 4 artículos en un periódico y otros 4 en otro el mismo día, iba al teatro, hacía la crónica del teatro, en fin, una figura de verdad entrañable, deslumbrante, muerta trágicamente a los 36, prematuramente quiero decir, a los 36 años de edad, justo cuando todo estaba cambiando, cuando acababa de llegar a la Ciudad de México el automóvil, cuando se iba a estrenar el cinematógrafo, cosas que ya no le tocó ver, pero que anuncia el mundo previo a la gran modernización de finales del siglo XIX. Un escritor de verdad entrañable, extraordinario. Si pueden darse una vuelta en la hemeroteca a buscar simplemente los titulares de los periódicos el día que murió, un titular me parece que era El Imparcial, simple y sencillamente decía, "Oh poeta". Claro. Con ese grito de dolor se daba la noticia de la muerte del gran Manuel Gutiérrez Nájera. Y bueno, de esta manera llegamos a Brasil y Venezuela, ¿no? Y Venezuela, Colombia, ¿no? Esta Brasil es y Colombia. Para ver por ahí un pequeño nicho, un ¿no? nicho, sí. A ver. Primero, la dimensión del nicho nos advierte la importancia del propio sitio, ¿no? Se trata el muro oriente de lo que fuera uno de los recintos más importantes de mayor presencia, ¿no? Primero porque marca una de las órdenes que van a definir, primeras órdenes, de ¿no? las que primeras llega. órdenes y que van a definir lo que será la ruta de evangelización en México, pero también la ruta comercial, ¿no? Ya llegaremos al punto cero de donde salía esta ruta comercial. Y aquí sí nos falta la mano, Héctor, ¿no? Está solamente la custodia, ¿no? Entonces, pero lo que llama singularmente la atención es que en este nicho que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo que están siendo casi cargada esta custodia. A ver, es una alusión al cuerpo celestial, ¿no? Que acompañaba y que hace lo divino, pero al mismo tiempo nos recuerda al mundo indígena, ¿no? Sí, totalmente. La factura se ve la mano indígena. Exacto, muy claramente. ¿no? Que ya hablaba de cuál era el ejercicio del dominico a su llegada a América, la evangelización y con ello transitar de ese mundo religioso, de esa cosmovisión mesoamericana a la católica, ¿no? Oye, y vemos que está flanqueada, además de estos 3 personajes que la sostienen, me imagino que el 3 también es una alusión a la Trinidad. Exacto. Vemos que está flanqueada por 2 figuras que sostienen algo. Sí, que son los pilares de la iglesia. Ajá, lo que está haciendo son las columnas, que eso era la evangelización, es la columna, la base de la iglesia. Entonces y vemos que son ya como arcángeles, ¿no? Ya no querubines, sino como arcángeles. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. Tiene un sí. sueño. Exacto. En el que la iglesia se está desmoronando, y él con un hábito blanco se pone a sostener a la iglesia y sueña que otra persona con un hábito marrón es el otro que lo está sosteniendo. Y al mismo tiempo el Papa tuvo el mismo sueño, dice la leyenda. Y en ese momento él estaba pidiendo que se autorizara la existencia de la Orden de Predicadores, que es el antecedente inmediato de la Orden de Santo Domingo, un grupo de frailes que salieran a recorrer el mundo para predicar. Y cuando se juntan las 3 personas que habían tenido el sueño y ven que tienen los hábitos como los habían soñado y que iban a ser, según el sueño, los encargados de sostener una iglesia en ruinas, se autoriza la existencia de la Orden de Santo Domingo. Y creo que es eso, por eso están sosteniendo dos personas, dos personas lo que representa la iglesia, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí reflejado justamente cuando demos la vuelta en la portada
que es quizá de las mejores portadas. Y estaba pensando, Héctor y Beca, no sé si coincidan, que podríamos llamarle a esta la esquina Arrieta. Ah, sí, claro, ¿no? definitivamente. O sea, él hace todo el conjunto. Todo el conjunto. Y que además representa un estilo arquitectónico de ese barroco florido y después rematado con esa fachada del propio Tolsá. Bueno, y qué es Oye, interesante. perdón, ¿cuántas cosas hay aquí? No, es que La casa donde murió Leona Vicario, Leona Vicario, la casa donde murió Carlos María de Bustamante, la casa Claro. donde murió Gutiérrez Nájera y la casa donde murió la corregidora, la ¿no? corregidora, sí. O sea, sea, tenemos aquí reunido a estos grupos que van a cambiar además la visión del mundo. Bueno, tenemos reunido de distintas épocas de las mentalidades de México, ¿no? Que Claro. eso también es bien interesante. Oye, y no solo las mentalidades, las actividades, ¿no? Porque llegaremos ya a la siguiente esquina, donde está uno de los lugares más temidos, más recordados, pero al mismo tiempo también que son la punta del iceberg de lo que va a ser el desarrollo de la ciencia médica. Claro, sí. Una sí, placa aquí dice que está dedicada a la memoria de Fray Servando Teresa de Mier, el gran periodista insurgente, cuyos restos reposan en esta iglesia. No sé de dónde sacaron que reposaban en esta iglesia, porque los restos no se conoce bien. Pero esta calle se llamaba de los Sepulcros de Santo Domingo. ¿Qué nombre tan hermoso, tan sugerente? En lugar de República del Brasil, Claro. se llamaba Calle de los Sepulcros de Santo Domingo. Reclamando a José Vasconcelos. Pues, un crimen lo que cometió, le quitó el nombre antiguo de su vocación, además. que llevaban siglos construyéndose. Pero Sepulcros de Santo Domingo no solamente es un nombre bellísimo, habla de algo. Y es que este era el atrio del convento de Santo Domingo donde estaban las tumbas, Sí, el Camposanto. el Camposanto. Camposanto. Muchos estaban emparedados, Sí. muchos de los frailes que habían vivido aquí habían sido emparedados. Y cuando llega la Reforma y tiran y expropian los conventos, exclaustran a algunas de las órdenes y se apoderan de Santo Domingo, al comenzar la demolición y tirar los muros, aparecen una serie de momias que estaban emparedadas. Y causa gran conmoción porque pues, las momias muchas tenían gestos como de terror, como si hubieran estado gritando. Eran procesos naturales de la momificación, pero se hizo la leyenda de que eran los torturados de la Inquisición. Y entre ellos aparece una momia a la que el cabello le había seguido creciendo, los cabellos grises le habían seguido creciendo, que identifican como Fray Servando. Y los compra el gobierno de Juárez, necesitaba dinero para continuar con la demolición de las iglesias, entre otras cosas, con la demolición de los conventos, entre otras cosas, y un empresario circense les dice, pues yo les ofrezco una cantidad por las momias, y se las venden. Y entonces monta un espectáculo que se llama Las Víctimas de la Inquisición y anda recorriendo el mundo mostrando, lo mataron con el tormento del agua, O sea, en el les potro. construyeron toda su Según el gesto que biografía. tenía la momia, les fueron construyendo una historia. Esto ocurre en este lugar y por eso tenía ese nombre bellísimo, los Sepulcros de Santo Domingo. Esas momias, su rastro se perdió, probablemente el rastro de Fray Servando desapareció con ellas. Le ponen que estuvo enterrado aquí porque efectivamente aquí lo enterraron, pero no ha aparecido el cuerpo, ¿no? Claro. Y bueno, y este punto, lo importante que resulta, insisto, en el proceso no solo de evangelización, sino también en el proceso económico, comercial, político de la Nueva España, ¿no? O sea, está por un lado esto que tú refieres, Héctor, ¿no? El tribunal inquisitorial. Están los arcos de escribanos y enfrente la aduana, ¿no? La aduana real. Y después marcado aquí el punto cero para el camino real hacia el norte del país, ¿no? Y me llama singularmente la atención porque aquí Tolsá no es Tolsá. Al interior lo puede ser, pero aquí Tolsá busca regresarle el valor artístico que había tenido el barroco, ¿no? Basta ver este tablero que regala, respetando además la idea religiosa de las tres calles, ¿no? Los tres niveles, el nivel del hombre, el nivel de la revelación y el nivel del Espíritu Santo. Entonces, y al mero estilo barroco, y eso me gusta mucho de Tolsá, ¿no? Que logra compartir
este lenguaje y este ideal de lo que era la fe para ese momento, ¿no? Y por ello me parecía que era un punto importante, y junto con otro que seguro ya viste a quien respetaron después de que esto se convirtiera en que dejara de tener esta vocación tributaria de la aduana, ¿no? Y que borraron todos los escudos. Ahí se ve. Y sin embargo se conserva un nicho, y eso me gusta mucho, que este edificio conserve estos elementos que marcarían su época y su destino. Y junto con ello, que quiero preguntarles, porque conozco leyendas sobre cómo se trajeron este escudo del Santo Oficio Inquisitorial, cómo llegó hasta aquí. Bueno, eso está reconstruido. Eso está reconstruido porque eran primero 3 pisos. Sí, se modifica. Primero hay que considerar que el edificio de la Santa Inquisición eran 3 niveles. Sí. Nos quedan 2. La fachada es reconstruida, ¿no? Sí, Arrieta es el primer riesgo que hace, primero al interior. Ustedes han hecho un programa maravilloso sobre ese lugar, esta idea de este patio pinjante, que es decir, ocultar la columna. Que era una manera también de demostrar tu maestría, ¿no? Tu maestría. Como decir, soy tan buen arquitecto que no necesito columnas. Y 2, también un sistema para que cuando saliera la corte inquisitorial no hubiera nada que estorbara, sí, y que pudiera con ello provocar que alguno de los condenados se pudiera escapar en el momento de tener que desviar. Entonces dejar un patio muy abierto con un arco doble. Bueno, y esto de la fachada chata, ¿no? De Pancupé, también va a ser de los primeros, como dices, se arriesga eso, pero también se trataba de darle una importancia a la Inquisición en este conjunto. Es decir, si ponía la puerta en alguna de las 2 calles laterales, como que le restaba protagonismo. Claro. Y una institución tan importante tenía que tener esta entrada como triunfal, ¿no? Y que ya en Italia se había hecho en el siglo XVII este estilo, que es para que los carruajes no choquen cuando den vuelta, se puedan ver a distancia. Entonces ese corte era ese objetivo. Y tenemos ahí es el escudo de la Inquisición. El escudo, ¿no?, de la Inquisición, que según un relato dicen que estaba en la casa chata de Tlalpan, ahí donde vivió el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, sí, y donde estuvo incluso también la propia Sor Juana, ¿no?, cuando quiere ir a saber sobre la historia de este mártir, ¿no?, mexicano. Se dice que de ahí se trae esta imagen. No tengo mayor dato de ello. Lo cierto es que este es el escudo que se coloca en todos los edificios inquisitoriales y que marcarán primero el nuevo mundo, ¿no? Este mundo descubierto. El tema de la espada y el laurel es que a nombre de Dios se hace esta justicia. Sí, que es como un poco la mano dura para juzgar la herejía. Exacto. Pero el olivo es como la esperanza del perdón con el arrepentimiento. Exacto. ¿No? Y bueno, desde luego la cruz que representa la cristiandad, ¿no? La cristiandad. La justicia de la cristiandad, ¿no? Hacer justicia divina. Y después tenemos aquí, por eso decía que qué bueno que se conservan esto, que no es exactamente en ninguno de estos casos, es un nicho en el sentido estricto, ¿no? Son cartelas, pero que me parece que si no somos tan rigurosos, nos permite también, porque es una forma ornamental. Aquí es bien interesante porque no sé si con precisión es algo que haya pedido el propio Vasconcelos cuando esto se va a convertir dentro del conjunto con la parte del convento en el Ministerio de Educación, ¿no? Si él pide que se marque, si al interior lo que se van a hacer son los murales, que dicho en palabras de Octavio Paz, ¿no?, el nuevo evangelio laico del Estado, ¿no?, para contar la historia nacional, marca uno de los elementos fundacionales de Tenochtitlan, ¿no?, que es este escudo, porque sí, con toda seguridad, no es colocado cuando el edificio en el siglo XVIII se alza, ¿no?, porque lo que hay que borrar es la historia de Tenochtitlan. ¿No está fechado? No está fechado, no aparece fechado, pero lo que sí es de la época de ese edificio es justamente el que vemos hasta arriba, claro, ¿no?, que siendo esta la aduana real, ¿a quién tenían que colocar?
a San José, el patrono, ¿no? Y entonces vemos ahí a San José con el niño tomado de la mano, que es cuando lo va a llevar a presentar a la iglesia, ¿no? Y lo vemos ahí, y por eso decía que, miren, a diferencia del otro que está borrado, claro, ¿no? Este sí se conserva. Y eso me parece que nos permite dar cuenta del tiempo, de la época y de la vocación de esto que originalmente pues, fue una casona particular, ¿no? Civil, después convertido en el lugar más importante de la economía tributaria del México novohispano, ¿no? La aduana real. Oiga, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya y continuamos con nuestro recorrido. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Seguimos caminando por la segunda plaza más importante de la Ciudad de México, después del Zócalo, y estamos en Belisario Domínguez, y, lo que sería República del Brasil o la plazuela de Santo Domingo, y encontramos en los famosos portales de los evangelistas esta escena que ha acompañado la vida de la ciudad durante muchísimo tiempo, que son los ibanos, la gente que iba primero. Tiene un sentido la existencia de estos personajes, porque aquí estaba la aduana
mucha gente no sabía escribir, y entonces para rellenar los informes de las cargas que traían, Claro. que tenían que pagar un impuesto en la aduana, había unas personas aquí, las escriben de una manera muy agradable, los cronistas del 19, bajo un parasol, bajo una sombrilla, sentados sobre un tapete, con una resma de hojas, con una pluma, con su tinta. Y las señoras o las personas que necesitaban hacer un trámite, pero también enviarle un mensaje a alguna persona, se acercaban a ellos para decirles, necesito que me haga una carta con tales y cuales características. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta que llegó la máquina de escribir. Hay un relato extraordinario de Gamboa, donde se ve cómo la vieja generación de evangelistas que escribían a mano se empiezan a ver desplazados por un joven moderno que llega con una máquina de escribir y que hace de manera más rápida y efectiva lo que antes tomaba mucho tiempo. Oye, y que Cantinflas retrata también más bien. Sí, cómo no. No solo Gamboa. Sí. Pero un siglo después, ¿no? Sí. Y anuncian el futuro. Todavía hicimos un programa aquí hace algunos años donde un señor nos redactó una carta de amor, porque ya tenías un machote. Dije, a ver, si yo le quiero mandar una carta de amor a una muchacha, no se preocupe. Y la tecleó y me dio un documento, ahí lo tengo guardado, porque es una verdadera joya de cómo declarar el amor, de cómo le declarar el amor a una persona. Y bajo esos portales tradicionales de los evangelistas, sobre esos portales tradicionales se encuentran también dos dichos muy interesantes. Que custodian, eso que tú dices, una de las plazas más importantes. Por supuesto que la Plaza Mayor, la del Zócalo, pues era la más importante por tener ahí los poderes. Pero yo creo que si apuramos la reflexión, Héctor y Beca, esta es la plaza comercial más importante para esa época, ¿no? Y como tal, entonces, portal y puerta de entrada al comercio. Y custodiada, pues, con el patrono, ¿no? Que mantenía viva no solamente la idea de fe, sino de recordatorio a quién se le debía todo esto. Y por ello es que tenemos, de un lado, hacia el sur de la plaza, tenemos a María, y hacia el norte de la plaza tenemos a San José. Aquí me gusta esa imagen porque ya en realidad hay que hacer mucha imaginación para reconstruir lo que el tiempo, lo que el propio erosión de uno de los habitantes principales cuando uno viene a la plaza. Ahora que caminábamos, Héctor se detenía a mirar de entre el total de esas palomas, una que te llamaba singularmente la atención y que estas habitantes de aquí, ¿no?, hacen imposible que se mantenga casi intacto lo que la arquitectura nos ha regalado, y es lo que le ha pasado a este nicho. Y yo me preguntaba en cuántas ocasiones los jóvenes universitarios de este barrio no le pedían a este San José que les ayudara después de una apuesta en el Salón Madrid. No, al revés. Si no les hacía caso San José, aquí tenían la manera de... Ajá, que decían que era el lugar a donde venían después de los exámenes o a prepararse para los exámenes. Ya desapareció ese salón, pero estaban las fotos de las generaciones y las placas de las generaciones que convirtieron esto en su cuartel general y que jugó un papel crucial durante la gestación de la autonomía universitaria en 1929, todo el movimiento estudiantil de ese año. Pues es una plaza de verdad extraordinaria, tiene tantas cosas. Simplemente si contáramos la historia de la plaza, de la pura plaza, de lo que pasó en el entorno de la plaza, sí tendríamos una historia muy completa de lo que ha sido la historia de México. En la Casa de la Esquina, bueno, dicen que, llegué a ver por ahí un mapa que dice que antes de que construyeran la Casa de la Esquina, allí estuvo el palacio donde habitaba Cuauhtémoc. Exacto, sí. Se construye este palacio y ahí llega el primer médico cirujano que llega con Cortés y que empieza a dar servicio en la ciudad. Más para acá pues, está la Casa de la Malinche, donde dice que vivió con Juan Jaramillo. No recuerdo quiénes eran los propietarios de los portales. Se lo dan a un conquistador, a dos conquistadores muy, muy importantes, que son los dueños de este lugar y son los que comienzan a rentar. Pero imaginemos en 1527 lo que era este lugar cuando se empieza a instalar el primer cirujano, cuando la Malinche y Juan Jaramillo llegan a vivir ahí
y en 1527 se empiezan a comprar unas pequeñas casas que había aquí y a unirlas para hacer el tribunal de la Inquisición. Son en esas casas a donde llegan los dominicos. Entonces era una ciudad muy alejada, muy rudimentaria, pero ahí este lugar se convierte pues en un centro comercial y vital muy Y hay importante. que decir también que en este punto se decía que cuando salían para el quemadero, es decir, en la Alameda, hacían que aquí se santiguaran, ¿no?, los condenados justamente ante la imagen de San José y continuar lo que iba a ser su destino funesto, ¿no?, que era justamente la aplicación inquisitorial. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos este trayecto, lo que estamos haciendo es un recuento de lo que el tezontle más tarde va a ser el concreto y el yeso. Nos puede dar cuenta del tiempo, pero el tiempo y de las vocaciones y de la actividad cotidiana de esta zona, ¿no? Porque frente a estos edificios religiosos del siglo XVIII tenemos el siglo XX alzado en el trabajo postrevolucionario, del cual entiendo a Héctor a veces le hace ruido estos edificios que tienen que responder a una necesidad democrática. ¿Como estos? Estos, sí. No, bueno, son unos masacotes espantosos. Sí. Ya nada más. Sí. No, creo que son indefendibles totalmente, ¿no? No hay manera, ¿verdad? No hay manera. Bueno, yo creo que sí hay edificios que habría que entender más como construcción que como arquitectura, ¿no? Hay unos Sí, que de claro, plano no... sí, ninguna de las dos. No es construcción, no es arquitectura. Sí, que era para resolver una situación y ya, párale, Ya, ¿no? exacto. Sí. Y que no tenían otro fin. Pero ¿cómo hacer eso a una cuadra de la Plaza de Santo Domingo, rodeada de los edificios de Arrieta? De verdad es que sí hubo un momento de oscuridad, de negligencia, de ceguera, por parte de las autoridades que permitieron esta devastación y esta destrucción y que se levantaran cosas que no tenían nada absolutamente que ver con el entorno, con su historia, con su memoria histórico, ¿no? Sin embargo, o sea, un poco abonando a la defensa romántica de esta zona, aquí sobre Palma y en la siguiente calle, los dos edificios de la esquina, que además ha tenido un rescate reciente, ¿no?, un edificio de COP, y después enfrente recordarán pues que está el cine de estilo el cine Río, ¿no? Un cine que se decía que se cumplía con las necesidades juveniles, ¿no? Debido a su tipo clasificación D. Más bien de la tercera edad, porque entrabas y estaba lleno de personas de la tercera edad viendo exacto. esas películas. Sí. Clasificación D. No vamos a entrar en más detalle de ello, ¿no? Porque vamos a llegar a la siguiente esquina, donde otra vez los nichos nos levantan la vista, ¿no? Y nos permite sobre esta calle ver las viejas construcciones. A mí me da mucho la atención como al lado de un edificio porfiriano tenemos la reminiscencia. Sí, la clásica H del siglo XVIII. Oye, acabamos de pasar donde termina esta calle. Sí. Hay un libro de Arturo Sotomayor donde viene la foto del edificio que estaba ahí, de una construcción muy antigua, virreinal, y decía que ahí vivió Antón de Alaminos, o que fue la casa de Antón de Alaminos, el piloto que trajo las carabelas hacia América, ¿no? Sí, tienes razón, sí. Y bueno, también otro de los lugares legendarios y ya desaparecidos también, que era ícono, ¿no? Ya se fue, sí. Sí, creo que con la pandemia se fue, ¿no? Sí, ¿no? Está la hostería de Santo Domingo, que por mucho tiempo se convirtió en el punto de reunión. Aquí había que ver las filas que se hacían entre julio y septiembre. Los famosos, ¿no?, chiles en nogada, ¿no? Que se servían aquí. Y después este camino que nos llevaba a una de las órdenes religiosas más importantes para mujeres, que inauguraron, por decirlo así, esa zona norte, o la antigua Santa María la Redonda, ¿no?
Claro, las concepcionistas. Las concepcionistas. Que de alguna manera están hermanadas con el convento de la Encarnación. Exacto. También, que es parte de lo que hoy es la SEP, ¿no? Y que, bueno, omitimos mencionarlo, pero también era parte de este conjunto dominico de la Plaza Santo Domingo. Sí, sí. Y que además hay que decir que en el convento de enfrente de este conjunto, pues la corregidora tuvo que ser encarcelada después de ser descubierta de sus juntas de conspiración, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todo ese sería el segundo corazón del centro histórico de la ciudad y este camino, ¿no? Que nos lleva a estos dos predios. Y por ello quizá no es fortuito que tengamos uno, la Casa de Aguayo, y ver otra vez, ¿te acuerdas estos cartelas que ya habíamos visto? Sí, sí, sí. En San Jerónimo, y aquí con unos elementos, mire, fíjense, el azulejo. Sí, los azulejos que brincan luego que brinca a la vista, ¿no? Que además el nombre es muy bonito, ¿no? Azul de lejos, mirar a distancia, ¿no? El estar vidriado, cae. Seguramente, si ustedes se dan cuenta, está como sobrepuesto ese remate. Sí, en la sí, parte sí, de totalmente. arriba. Lo cual quiere decir que a lo mejor hacía espejo con que sí se conserva, que ahora vamos a cruzar para ver aquí. Oye, y toda una institución de la ciudad, ya una de las pocas cantinas que queda, la Exacto, Dominica. la Dominica, sí. Oye, estaba yo ahora recordando, Héctor, que me deben los tacos, ¿eh? Entonces, pues hoy Ahorita será la nos cantina, ¿no? No, pues lástima, Ya está que cerrada. Está cerrada por Te la la hora. perdiste. Sí, ya será en otra ocasión. Y bueno, vemos ahí que marcan a Santo Domingo. Claro, como para marcar la entrada al barrio dominico, ¿no? que estamos entrando al barrio. Vean la cruz cuadrada de los dominicos, ¿no? Con la flor de lis. Con la flor que de siempre lis, vamos a reconocerlo exacto. como el Y símbolo. aquí ya vean su manufactura. Está la concha, ¿no? Por fuera, salía como un remate. Claro. ¿Ven? Les decía, y miren, allá está cortado. Entonces quiere decir que seguramente tenía en el otro lado también Algo similar. algo similar. Llegamos a otro punto de la calle de Belisario Domínguez, avanzando hacia Ex Central y a unos pasos del antiguo convento de la Concepción, y nos detenemos frente a otro edificio obligado en el recorrido, que es el de San Lorenzo. Así es. Bueno, este edificio, primero hay que decir que este nicho, lo que es muy interesante es su doble portada, ¿no? Su doble fachada. Además, con la gran intervención que hace el maestro Matías Guedes en el siglo XX. En el interior. Colocando estos vitrales, poco ya en estas modificaciones que el siglo XX permitió a las iglesias, ¿no? Pero regresando al nicho, lo que hay que ver es cómo se vuelve pedagógico, casi en esta didáctica casi lúdica, ¿no? Porque hay que recordar que San Lázaro es quemado, ¿no? Es puesto sobre una parrilla, y entonces a la imagen le anexan con madera esta parrilla, ¿no? Como una manera de poder aleccionar cuál es la historia o la biografía de este mártir, ¿no? Y finalmente, pues encontramos ahí a San Agustín en la parte superior custodiando el templo. Lo que también resulta importante es la propia edificación del edificio, que nos recuerda, uno, sí, el hundimiento. Ahí está, pero mira. dos, mira. Ve nomás, ahí se ve hasta el color de la piedra, cómo Exacto, cambió. cómo cambió. De cómo se tuvo que nivelar. Para contrarrestar, no para contrarrestar, para ocultar el hundimiento del edificio. Ve nada más. Sí, esto, pero que también habla de estos desniveles que además teníamos en el acueducto de Santa Fe, que llegaba a ese punto, que seguro fue haciendo cada vez más difícil el que pudiera mantener el mismo nivel, ¿no? Entonces, a mí, miren, aquí que me gusta mucho la propia imagen, ¿no? Con la parrilla. Con la parrilla ahí. Que se volvió el santo de los taqueros. Exacto, sí, ¿no? Y de los trabajos como no asalariados, pues, que le llaman, ¿no? Entonces, y aquí al interior ustedes pueden visitar al Santísimo el Señor de los Trabajos. Aquí se le viene a pedir por un empleo, por un trabajo. Y también aquí al interior, como les decía, podemos ver estas dos lecturas de arquitectura ornamental bellísima, ¿no? Una arquitectura, aquí está una capilla pequeña, como fue el origen de esta iglesia, y después vemos la intervención de Matías Guedes, incluso en el altar mayor, ¿no? Claro, al colocar esta mano, con el tercer ojo, ¿no? El Espíritu Santo ahí, y no olvidando
la vocación o por lo que se vuelve patrón San Lázaro, ¿no? Que tiene que ver siempre con el cuidado del dinero, del bienestar de la familia y por eso del trabajo, ¿no? De los taqueros no sé por qué, fíjate. Por la parrilla, ¿no? Bueno, claro, por la parrilla. Bueno, vaya, ahí lo queman. Sí, bueno, sí, lo acuestan, sí, pero no lo hubiera asociado así. Lo agarran los parrilleros. Los parrilleros, etcétera, sí, claro. Como santo patrono. Como santo patrono. Bueno, después un poco sádico, quizá, pero... Claro, como eso. Oye, pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. Prácticamente dimos un muestrario bastante amplio de nichos y hornacinas en el centro histórico. Nos faltarán por ahí algunas calles y algunas cosas que encontrar, pero básicamente tenemos ya una idea de esta belleza escondida de la ciudad, porque es como la carta de Edgar Allan Poe, lo tenemos a la vista, pero no lo vemos porque pues, no acostumbramos a alzarla a la vista en esta ciudad. Entonces ha sido pues en ese sentido un recorrido para mí lleno de aprendizaje, de cosas que realmente no había advertido. Hubo un par de hornacinas ahí que me dejaron turulato, que es la de San Jerónimo y 5 de febrero, la belleza de esa hornacina donde aparece la Trinidad es una cosa única. Y esta hornacina, este nicho con los azulejos, también es una cosa extraordinaria en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bellísima, bellísima. Y creo que habla tanto de la riqueza ornamental a la que llegaron estos elementos arquitectónicos, decorativos, pero también, como nos decías, es interesante voltearlos a ver porque nos hablan de la vocación de cada espacio de la ciudad. Exacto, nos recuerdan que las esquinas estaban hechas de su actividad cotidiana y que los santos se convertían en los custodios de esa actividad que hasta el día de hoy siguen de manera involuntaria para nosotros cuidándonos, ¿no? Querido Sergio, te agradezco muchísimo. No, gracias a Muchas ustedes. Gracias por este recorrido. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Le agradezco también a usted que nos haya acompañado. Espero que haya disfrutado el recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.